Para estos 6 creadores de contenido, lo que comenzó como transmisiones de rutina se convirtió en sus últimos momentos capturados para siempre en línea. Desde acrobacias de parkour hasta expediciones en la naturaleza, estas son las historias de streamers cuyas audiencias presenciaron tragedias desarrollarse en tiempo real. Era el 8 de marzo de 2018, y la nieve del final del invierno caía constantemente fuera de un sótano convertido en Buffalo, Nueva York, donde el resplandor de las luces RGB y múltiples monitores creaban un set de transmisión profesional que había costado más de 3 meses de alquiler. Marcus Rivera se ajustó los auriculares inalámbricos mientras se preparaba para lo que había prometido sería su desafío más extremo hasta ahora, sus ojos cansados reflejando la determinación que lo había llevado a convertirse en uno de los streamers de más rápido crecimiento en la escena de juegos competitivos. A los 22 años, el desertor universitario había estado construyendo su seguimiento a través de desafíos cada vez más peligrosos en el mundo real que transmitía en vivo, combinando la cultura de los videojuegos con acrobacias extremas que atraían a espectadores en busca de emociones auténticas. La carrera de transmisión en vivo de Marcus había comenzado hacía 10 meses cuando él empezó a incorporar desafíos físicos en sus transmisiones de juegos, haciendo flexiones por cada muerte o comiendo alimentos cada vez más picantes durante batallas difíciles con jefes. Lo que comenzó como una simple interacción con los espectadores se había convertido en acrobacias elaboradas que difuminaban la línea entre el contenido de juegos y los deportes extremos. Su audiencia, miles de seguidores, había llegado a esperar desafíos más grandes y más peligrosos con cada transmisión. La presión para crear momentos virales había llevado a Marcus a planear acrobacias cada vez más arriesgadas, culminando en su última idea de transmitir en vivo mientras realizaba desafíos de parkour en edificios abandonados alrededor de Buffalo. Había estado explorando lugares durante semanas, encontrando un almacén parcialmente demolido que ofrecía múltiples niveles y obstáculos perfectos para crear contenido dramático. Lo que Marcus no había considerado completamente era su falta de entrenamiento formal en parkour, habiendo aprendido la mayoría de sus técnicas de videos de YouTube y unas pocas sesiones en un gimnasio local. Había estado practicando movimientos básicos por solo 3 meses, pero su confianza había crecido junto con su cantidad de espectadores. El almacén abandonado presentaba desafíos muy por encima de su nivel de habilidad. Esa noche, Marcus comenzó su transmisión explicando su plan para navegar por el almacén mientras mantenía el comentario y la interacción con su chat. Había montado múltiples cámaras para capturar diferentes ángulos de sus movimientos. Su chat estaba emocionado y comprometido, con muchos expresando tanto emoción como preocupación por el lugar peligroso. Mientras Marcus avanzaba por los niveles inferiores del almacén, comenzó a intentar movimientos de parkour cada vez más complejos mientras respondía a los comentarios y donaciones de los espectadores. Su técnica era descuidada pero entusiasta, y varios casi accidentes con pilares de concreto y escombros metálicos crearon momentos dramáticos que su audiencia amó. La combinación de esfuerzo físico y comentario constante comenzó a pasarle factura a medida que Marcus se quedó sin aliento y menos concentrado. Al intentar un salto de precisión entre 2 plataformas de concreto en el segundo nivel del almacén, Marcus calculó mal la distancia y aterrizó corto. Sus pies resbalaron sobre escombros sueltos mientras intentaba agarrar el borde. Cayó 5,5 metros sobre un montón de materiales de construcción y barras de refuerzo, sufriendo lesiones internas masivas mientras sus cámaras continuaban transmitiendo el horrible accidente. Sus espectadores observaron con asombro mientras Marcus yacía inmóvil entre los escombros. Muchos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. La transmisión continuó durante 35 minutos después de su caída, con más de 2.000 espectadores observando impotentes mientras los servicios de emergencia trabajaban para sacar a Marcus de la peligrosa ubicación. Fue trasladado al hospital con heridas graves, pero murió a causa de sus lesiones a pesar de la intervención quirúrgica. La muerte de Marcus desató importantes conversaciones sobre la presión que enfrentan los creadores de contenido para crear contenido cada vez más peligroso. El incidente se sumó a las discusiones en curso sobre cómo las plataformas deberían manejar el contenido de desafíos de alto riesgo, especialmente a medida que más creadores llevan sus límites en transmisiones en vivo. Era el 12 de octubre de 2019, y el aire fresco de otoño en la zona rural de Montana llevaba el aroma de pino y humo de leña mientras se acercaba el pico de la temporada de caza. En una cabaña remota escondida en lo profundo del Bosque Nacional Glacier, los únicos sonidos eran el crepitar de una estufa de leña y los llamados de la fauna que resonaban en la densa naturaleza. Tyler Brooks ajustó su equipo de camuflaje y revisó su rifle por última vez, mientras se preparaba para lo que había anunciado como su transmisión al aire libre más ambiciosa hasta ahora.
Sus ojos brillaban con la emoción que lo había convertido en uno de los streamers de supervivencia de más rápido crecimiento en la plataforma. A los 25 años, el exmilitar había estado construyendo su audiencia transmitiendo expediciones de caza y supervivencia en solitario desde lugares cada vez más remotos, atrayendo a miles de espectadores que apreciaban su auténtica experiencia en la vida silvestre y su entrenamiento militar. La carrera de transmisión de Tyler había comenzado 18 meses antes como una forma de compartir su pasión por las habilidades de supervivencia al aire libre mientras lidiaba con el aislamiento después de regresar del despliegue. Lo que comenzó como simples tutoriales de camping se había convertido en expediciones de varios días por el desierto que él transmitía en vivo, creando contenido educativo que atraía a espectadores interesados en técnicas de supervivencia y aventuras auténticas al aire libre. Su experiencia militar le daba una credibilidad que otros streamers de actividades al aire libre no tenían. La presión para crear contenido más atractivo había llevado a Tyler a planear expediciones en solitario cada vez más desafiantes, a menudo aventurándose en áreas remotas durante condiciones peligrosas. Su audiencia me había estado pidiendo desafíos de supervivencia más extremos, y Tyler se sentía obligado a ofrecer contenido auténtico de la naturaleza que mantuviera el crecimiento de sus suscriptores. Tyler había estado planeando este stream en particular durante meses, sincronizándolo para coincidir con la temporada alta de caza cuando los grandes depredadores estarían más activos. Había elegido una sección remota de la naturaleza de Montana conocida por su población de osos grizzly, un área que los cazadores experimentados evitaban durante ciertas épocas del año. Esa mañana, Tyler comenzó su transmisión explicando su plan de supervivencia mientras caminaba profundamente en el desierto, llevando suministros mínimos para demostrar técnicas de supervivencia auténticas. Su chat estaba comprometido y de apoyo, con muchos espectadores apreciando sus explicaciones detalladas de los signos de rastreo y los protocolos de seguridad en el desierto. Mientras Tyler se adentraba más en el bosque, comenzó a seguir lo que parecían ser huellas frescas de ciervo, explicando a los espectadores cómo identificar diferentes señales de animales mientras mantenía la conciencia de posibles depredadores. Su entrenamiento militar le había enseñado a ser precavido con la fauna salvaje, pero su enfoque en crear contenido atractivo y responder a las preguntas de los espectadores comenzó a distraerlo de su entorno. Mientras montaba su campamento nocturno cerca de un arroyo, Tyler se colocó sin saberlo entre una osa grizzly y sus cachorros, una situación que los guías experimentados del desierto saben evitar a toda costa. La osa madre, protegiendo a sus crías, cargó contra Tyler sin previo aviso mientras su cámara continuaba transmitiendo el aterrador encuentro. A pesar de su entrenamiento militar y experiencia de supervivencia, Tyler no pudo alcanzar su spray para osos a tiempo para disuadir al animal de 400 libras. El ataque duró varios minutos mientras los espectadores observaban impotentes. Muchos trataban frenéticamente de contactar a los guardabosques y servicios de emergencia, mientras otros intentaban determinar la ubicación exacta de Tyler a partir de su transmisión anterior. Los instintos protectores de la osa la llevaron a continuar el ataque hasta estar segura de que la amenaza para sus crías había sido eliminada, dejando a Tyler con un trauma masivo que resultó fatal en minutos. Los equipos de búsqueda lo encontraron 2 días después de que no se reportara a la hora programada. Su baliza GPS nunca había sido activada, lo que indicaba que estaba incapacitado antes de poder alcanzarla. Su equipo de cámara fue encontrado intacto, habiendo capturado todo el encuentro que fue presenciado por más de 2.200 espectadores. El incidente llevó a una mayor conciencia sobre los protocolos de seguridad de la vida silvestre entre los creadores de contenido al aire libre. Era el 8 de noviembre de 2014 y el aire vespertino en San Antonio llevaba el aroma de las especias mexicanas tradicionales mientras las familias de toda la ciudad preparaban la cena. En una casa modesta en el lado sur de la ciudad, la pequeña cocina se había transformado en un estudio de transmisión improvisado con múltiples ángulos de cámara e iluminación profesional. Carlos Mendoza se limpió las manos en su delantal mientras revisaba sus notas para la transmisión de cocina de la noche. Sus ojos cansados reflejaban tanto el agotamiento de su trabajo en el restaurante como la emoción de compartir la receta de su abuela. A los 31 años, el cocinero había estado complementando sus modestos ingresos transmitiendo tutoriales de cocina tradicional mexicana, construyendo un fiel seguimiento de 5.000 espectadores que apreciaban sus recetas auténticas y su cálido estilo de enseñanza. Carlos había descubierto el streaming 6 meses antes cuando un compañero de trabajo le sugirió que compartiera su amplio conocimiento de la cocina tradicional mexicana con un público más amplio. Sus transmisiones rápidamente ganaron popularidad entre los espectadores que buscaban recetas auténticas que no podían encontrarse en los programas de cocina convencionales. Carlos se enorgullecía de explicar el significado cultural de cada plato mientras demostraba los métodos de preparación adecuados.
El éxito de sus transmisiones había animado a Carlos a invertir en equipo profesional, incluyendo una olla a presión comercial grande que le permitiría preparar platos más complejos. Había comprado la olla a presión usada de una empresa proveedora de restaurantes, sin darse cuenta de que el dueño anterior había estado experimentando problemas intermitentes con la válvula de liberación de presión. Carlos había estado planeando su transmisión más ambiciosa hasta ahora, presentando chiles en nogada, un plato tradicional complejo que requería un control preciso del tiempo y la temperatura. La receta tenía un significado especial ya que había sido transmitida en su familia durante generaciones. Esa noche, Carlos comenzó su transmisión con su característico entusiasmo, explicando el significado histórico de los chiles en nogada mientras preparaba los ingredientes con meticuloso cuidado. Su chat estaba activo y comprometido, con espectadores habituales compartiendo historias de cocina y haciendo preguntas detalladas. Carlos planeaba incorporar la olla a presión en parte de la preparación de su salsa de nuez. Para acelerar el proceso, decidió preablandar las nueces y calentar la mezcla de crema bajo presión, un atajo innecesario que creía que ahorraría tiempo frente a la cámara. Mientras Carlos cargaba los ingredientes en la olla a presión y sellaba la tapa, notó que el indicador de presión marcaba un poco más alto de lo recomendado, pero lo atribuyó a su falta de familiaridad con el equipo en lugar de a un problema mecánico. Continuó explicando la receta mientras monitoreaba la olla, echando un vistazo ocasional al indicador a medida que la presión superaba los niveles seguros de operación. Sus espectadores estaban concentrados en su demostración y no notaron las señales de advertencia. La válvula de seguridad de la olla y presión falló repentinamente, haciendo que la tapa se lanzara violentamente por la cocina mientras vapor sobrecalentado y líquido hirviendo salían a borbotones de la abertura en una explosión devastadora capturada por las múltiples cámaras de Carlos. La expulsión violenta de vapor y contenidos hirvientes quemaron gravemente a Carlos y le causaron traumatismo contundente mientras los espectadores observaban con asombro. Muchos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia mientras la cocina se llenaba de vapor y humo. Carlos colapsó fuera de cámara mientras los vecinos respondían al sonido de la explosión, llamando al 911 y apresurándose a brindar asistencia. Fue trasladado al hospital con quemaduras graves y lesiones internas, pero sucumbió a sus heridas a pesar de los esfuerzos médicos. Las imágenes de la transmisión se convirtieron en evidencia crucial en la investigación que reveló que la olla a presión tenía una válvula de seguridad defectuosa. El fabricante emitió un retiro después de que la investigación confirmara el defecto del equipo, mientras la familia de Carlos recibió apoyo de su comunidad de streaming a través de recaudaciones de fondos organizadas. Se le estableció una beca culinaria en su nombre en el colegio comunitario local. Era el 14 de diciembre de 2016 y la noche de invierno en Minneapolis había traído temperaturas que cayeron a menos 18 grados Fahrenheit, con sensaciones térmicas alcanzando niveles peligrosos que llevaron a los funcionarios de la ciudad a emitir advertencias de frío extremo. En un pequeño apartamento con vista al congelado río Mississippi, el calor de varios calentadores portátiles creaba un fuerte contraste con las condiciones mortales fuera. Chloe Martínez ajustó su equipo de invierno y revisó el nivel de batería de su teléfono mientras se preparaba para lo que había promocionado como su desafío de resistencia más extremo hasta el momento. Su aliento visible en el aire frío, a pesar de estar en interiores. A los 23 años, la streamer de aventuras había construido un grupo de seguidores dedicados de 4.000 espectadores que se conectaban para verla intentar desafíos físicos cada vez más peligrosos que ponían a prueba los límites de la resistencia humana. La carrera de Chloe en el streaming había comenzado 14 meses antes como una forma de documentar su entrenamiento para competiciones de deportes extremos, pero había evolucionado en una plataforma para intentar desafíos virales que llevaban su cuerpo al límite. Su audiencia me había llegado a apreciar su actitud intrépida y su disposición para intentar acrobacias que otros creadores de contenido no considerarían. Ella había estado planeando su maratón de zambullida polar por semanas, prometiendo a los espectadores una prueba sin precedentes de supervivencia en clima frío. La presión para crear contenido viral llevó a Chloe a planear su desafío más peligroso hasta la fecha, pasando varias horas al aire libre en temperaturas bajo cero mientras usaba ropa mínima para demostrar una tolerancia extrema al frío. Ella había sido inspirada por historias de Wim Hof y otros entusiastas de la exposición al frío, pero carecía de entrenamiento adecuado en técnicas de supervivencia en clima frío. Chloe había estado promoviendo el streaming como una recaudación de fondos para refugios para personas sin hogar, lo que creó presión adicional para completar el desafío completo a pesar de las peligrosas condiciones climáticas. Sus espectadores habían prometido donaciones basadas en cuánto tiempo pudiera soportar el frío extremo.
Esa noche, Chloe comenzó su transmisión explicando las reglas del desafío mientras se abrigaba con varias capas que se quitaría gradualmente durante los segmentos al aire libre. Su chat estaba emocionado pero preocupado, y muchos espectadores expresaron preocupación por las temperaturas peligrosas. El sistema de calefacción del apartamento luchaba contra el frío extremo, y la escarcha comenzó a formarse en las ventanas. Cuando Chloe salió por primera vez usando solo ropa ligera, el impacto del aire bajo cero inmediatamente comenzó a afectar la temperatura central de su cuerpo. Mantuvo su característico comentario optimista mientras su piel rápidamente se volvía roja y luego pálida. Señales de las primeras etapas de la hipotermia que ella desestimó como efectos normales de exposición al frío. Después de su tercera sesión al aire libre, Chloe comenzó a mostrar signos claros de hipotermia severa, incluyendo confusión, habla confusa y pérdida de coordinación, pero atribuyó estos síntomas a la fatiga en lugar de a una lesión por frío. Su cuerpo había comenzado a desactivar funciones no esenciales para preservar la temperatura central, pero la naturaleza gradual de la hipotermia hizo que tanto Chloe como sus espectadores tuvieran dificultades para reconocer la situación potencialmente mortal que se estaba desarrollando. Durante su último segmento al aire libre, Chloe se desplomó en la nieve fuera de su edificio de apartamentos. Su cuerpo ya no pudo generar suficiente calor para mantener la conciencia. Sus espectadores miraban impotentes mientras ella yacía inmóvil en la nieve mientras su teléfono continuaba transmitiendo, muchos llamando frenéticamente a los servicios de emergencia. Los vecinos finalmente descubrieron su forma inconsciente, pero su temperatura corporal central había caído a niveles fatales. Los socorristas trabajaron para calentar a Chloe durante el transporte al hospital, pero sufrió daños orgánicos irreversibles por hipotermia severa y murió a pesar de la intervención médica. Su transmisión final fue vista por miles de espectadores. La muerte de Chloe llevó a una mayor conciencia sobre los peligros de la hipotermia y añadió a discusiones más amplias sobre los riesgos de los desafíos climáticos extremos en las plataformas de transmisión en vivo. Los refugios para personas sin hogar que ella había estado apoyando recibieron donaciones sustanciales en su memoria. Era el 19 de enero de 2018 y el amargo invierno de Minnesota había cubierto Minneapolis de nieve y hielo, creando el tipo de aislamiento que llevó a muchos residentes a quedarse en casa durante meses. En el sótano de una pequeña casa de alquiler se había creado un estudio de televisión improvisado con equipo de segunda mano, donde el calor de la creatividad proporcionaba un escape tanto del frío como de las duras realidades del desempleo. Derek Thompson ajustó su corbata y revisó sus notas de entrevista mientras se preparaba para lo que sin saberlo sería su última transmisión. Las manos le temblaban ligeramente tanto por los nervios como por los efectos del alcohol que había estado consumiendo durante el día. A los 28 años, el graduado en comunicaciones desempleado había estado presentando un programa de entrevistas nocturno desde su sótano durante 8 meses, entrevistando a músicos y artistas locales mientras construía una modesta pero dedicada audiencia de 6.500 espectadores. La carrera de streaming de Derek había comenzado como una salida creativa durante un prolongado desempleo y luchas personales, proporcionándole un sentido de propósito y conexión que había estado ausente en su vida. Su programa presentaba entrevistas íntimas con artistas emergentes, creando una plataforma para el talento local mientras permitía a Derek utilizar sus habilidades de comunicación de manera significativa. Sin embargo, las luchas personales de Derek con la depresión y el abuso de alcohol se habían vuelto cada vez más evidentes para los espectadores habituales que habían notado su comportamiento errático y su habla arrastrada durante las transmisiones recientes. Su consumo de alcohol se había intensificado a medida que el desempleo se prolongaba y su relación terminaba, dejándolo aislado y luchando por mantener su salud mental. El programa de streaming se había convertido tanto en su salvavidas como en su facilitador, brindando interacción social mientras le daba una excusa para beber solo frente a una audiencia. Derek había estado recibiendo mensajes de preocupación de sus espectadores habituales sobre su salud y sus hábitos de bebida, pero él había descartado sus preocupaciones mientras apreciaba en privado su atención. Su estudio en el sótano se había convertido en su principal entorno social, y las relaciones parasociales con los espectadores habían reemplazado las conexiones del mundo real que se habían deteriorado debido a su consumo de alcohol. Y esa noche, Derek comenzó su transmisión con su rutina de apertura habitual, pero su estado era inmediatamente evidente para los espectadores que habían estado siguiendo su declive. Estaba visiblemente intoxicado y emocionalmente inestable, hablando de sus luchas personales con el desempleo y la soledad mientras intentaba mantener una apariencia profesional. Su chat estaba lleno de mensajes de preocupación de espectadores habituales que se habían encariñado genuinamente con él.
A medida que avanzaba la retransmisión, Derek comenzó a consumir tragos de whisky en cámara mientras leía comentarios de los espectadores sobre su consumo, algunos animándolo a buscar ayuda mientras que otros parecían encontrar entretenimiento en su deteriorado estado. Su discurso se volvió cada vez más arrastrado y su estado emocional más volátil, oscilando entre la autocompasión y una defensiva agresiva cuando los espectadores expresaron preocupación. Derek continuó bebiendo durante toda la transmisión, consumiendo una cantidad peligrosa de alcohol mientras su juicio se deterioraba cada vez más. Sus espectadores miraron impotentes mientras él ignoraba sus súplicas para dejar de beber. Muchos amenazaron con llamar a los servicios de emergencia si no terminaba la transmisión. Sus párpados comenzaron a parpadear mientras luchaba por mantenerse enfocado en la pantalla, entrando y saliendo de la consciencia mientras el chat se llenaba de mensajes cada vez más frenéticos. Derek de repente dejó de responder y se desplomó sobre su escritorio mientras la transmisión continuaba. Su respiración se volvió superficial e irregular a medida que el envenenamiento por alcohol comenzaba a apagar sus funciones vitales. Los espectadores intentaron frenéticamente contactar a los servicios de emergencia, pero Derek ya había perdido el conocimiento y estaba más allá de la ayuda. Murió de envenenamiento agudo por alcohol mientras sus espectadores observaban impotentes. El incidente se sumó a las discusiones en curso sobre cómo las plataformas de transmisión deberían responder a comportamientos preocupantes en vivo. La familia de Derek reveló su larga lucha contra la depresión y agradeció a los espectadores que intentaron ayudarlo. Era el 20 de mayo de 2013 y el cielo de la tarde sobre el centro de Kansas había tomado el ominoso color verde-negro que los cazadores de tormentas experimentados reconocían como un presagio de clima extremo. Las condiciones atmosféricas eran perfectas para la formación de tornados, con cizalladura del viento y diferencias de temperatura creando el tipo de supercélulas de tormentas eléctricas que producían los tornados más violentos de la Tierra. Ryan Mitchell revisó su equipo de monitoreo del clima una última vez mientras posicionaba su vehículo reforzado en el camino de lo que los meteorólogos estaban prediciendo podría ser un importante brote de tornados. A los 35 años, el ajustador de seguros había estado combinando su conocimiento profesional de daños por tormentas con su pasión por la fotografía del clima, construyendo un grupo dedicado de 2.000 seguidores que se conectaban para verlo rastrear tormentas severas por el medio oeste mientras proporcionaba información meteorológica en tiempo real. El seguimiento de tormentas de Ryan había comenzado como un pasatiempo durante la universidad, pero evolucionó hasta convertirse en una búsqueda seria que combinaba su experiencia profesional con su fascinación por los fenómenos meteorológicos extremos. Sus transmisiones ofrecían información en tiempo real a los espectadores en áreas amenazadas por tormentas, a menudo proporcionando observaciones más inmediatas y localizadas de lo que los servicios meteorológicos oficiales podían ofrecer. Su audiencia incluía tanto a entusiastas del clima como a residentes de áreas propensas a tornados que apreciaban sus detallados informes sobre tormentas. El éxito de sus transmisiones había animado a Ryan a invertir en equipo especializado y en un vehículo reforzado que le permitía acercarse más a los tornados que otros cazadores, creando imágenes dramáticas que atraían a audiencias más grandes. Sin embargo, la presión por crear contenido cada vez más espectacular lo había llevado a tomar mayores riesgos, a menudo posicionándose peligrosamente cerca de las trayectorias de los tornados. Ryan había estado siguiendo el sistema de tormentas en desarrollo durante horas, proporcionando comentarios sobre las condiciones atmosféricas mientras se posicionaba para interceptar lo que parecía ser un tornado masivo formándose en las tierras agrícolas rurales. Sus espectadores estaban involucrados y agradecidos por sus explicaciones detalladas. Muchos expresaron preocupación por su seguridad mientras otros lo alentaban a acercarse más. Esa tarde, Ryan comenzó a transmitir en vivo mientras perseguía el enorme tornado que se movía por el campo, proporcionando un comentario detallado sobre la intensidad de la tormenta y la trayectoria proyectada mientras se posicionaba en Locke Beach. Registraron velocidades de viento superiores a 200 millas por hora. Creía que estaba a una distancia segura. Su equipo, nuestro, a medida que el tornado crecía hasta superar 1 milla de ancho, creando una tormenta monstruosa que se ubicaría entre las más poderosas jamás registradas. Ryan continuó su transmisión mientras el tornado se acercaba, brindando advertencias a los espectadores sobre el camino y la intensidad de la tormenta mientras documentaba el increíble poder del fenómeno natural. Sus observaciones en tiempo real fueron compartidas en las redes sociales por espectadores que encontraron su detallado análisis de tormentas valioso para entender la situación meteorológica en desarrollo. El tornado de repente cambió de dirección y se intensificó más allá de todas las predicciones, atrapando a Ryan en su vehículo mientras los escombros comenzaban a llenar el aire a su alrededor. Su equipo de cámara comenzó a fallar cuando los escombros voladores golpearon su vehículo, causando que la transmisión de video se cortara mientras el audio se volvía cada vez más distorsionado por el ruido del viento y los sonidos de impacto.
La transmisión de Ryan terminó abruptamente cuando su equipo fue destruido por la increíble fuerza del tornado. Su vehículo reforzado fue encontrado al día siguiente completamente destrozado y lanzado a más de 400 pies de la carretera donde había estado estacionado. Basado en la condición del vehículo y la gravedad del impacto, los investigadores concluyeron que no podría ni haber sobrevivido al golpe inicial. El Servicio Meteorológico Nacional destacó el peligro extremo de acercarse a tornados violentos y reiteró las pautas de seguridad para observadores y cazadores de tormentas. Su muerte llevó a renovar las discusiones sobre los protocolos de seguridad para los cazadores de tormentas y los riesgos de posicionar vehículos demasiado cerca de las trayectorias de los tornados. Gracias por ver. Haz clic en el siguiente video para descubrir más historias sobre cuando la transmisión en vivo captura tragedias en tiempo real.